Pues, buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con el tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el cual acá la interrogante es el rol de la inspección del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la prevención y solución de conflictos de seguridad social. Para lo cual vamos a tratar primero de establecer el fundamento legal, iniciando con la Constitución Política de la República, la cual en su artículo 93 pues nos refiere lo referente al derecho de la salud. En el artículo 94, la obligación del Estado sobre la salud y la asistencia social. Y finalmente el artículo 100, que es el que establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho de seguridad social en beneficio de los habitantes de la nación. Asimismo, tenemos la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en su decreto 295, el cual en el artículo 5 pues establece que es una institución autónoma con derecho público, con personalidad jurídica y propia y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Luego ya nos vamos al artículo 50, que es el que nos da o nos hace referencia específicamente a lo que respecta al el área del Departamento de Inspectores. En el artículo 51 establece cuál este departamento que se llama de inspecciones y visitaduría social, que es en la cual establece que cualquier persona que se sienta afectada puede presentar una queja o una denuncia ante esta dependencia para determinar si son afiliados o no, o si se está cumpliendo con las obligaciones que corresponden como afiliados. Asimismo, el artículo 52, pues ya nos hace referencia que es la gerencia la que va a conocer en todo caso el informe final que se emita por parte de esta dependencia. Tenemos asimismo ya el acuerdo 35-2011, que fue emitido por la gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el cual aprueban el manual de normas para determinar la calidad de afiliado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tenemos también el acuerdo 440-2012, que es el que establece específicamente las funciones de la división de inspección. Y dentro de estas funciones, pues tenemos el atender y solventar trámites administrativos del sector patronal laboral, efectuar auditorías contables de las empresas afectas al régimen de seguridad social, realizar investigaciones sobre incidencias patronales en incumplimiento de sus cuotas, efectuar procesos de comprobación de vigencia de empresas. Tenemos entonces que la inspectoría tiene varias fases para esta división de inspectoría del ICS, tiene ciertas fases para poder realizar la inspección. Primero, pues le asignan la inspección derivada de una denuncia, de una queja, pues es asignada la inspección. Esto genera entonces una visita al centro o empresa y va a generar entonces una revisión de la legislación que está aplicable para este caso, la revisión de libros y documentos o archivos, y que entonces el inspector pues acuda en forma personal al centro de trabajo. Acá lo que el inspector tiene que hacer es primeramente pues abocarse con una persona responsable que tenga autoridad de la empresa para manifestarle el motivo por el cual está presente y poder entonces recabar de él cierta documentación. Entonces la primera fase, él va a inspeccionar documentalmente lo que él necesita y lo que él va a tratar de determinar entonces es si el trabajador que presta los servicios lo hace ante un patrono que está registrado ante el ICS y si el trabajador y el patrono contribuyen a las cuotas correspondientes. Dentro de la documentación entonces que va a revisar el inspector se encuentra el contrato de trabajo, los libros contables, las planillas de seguridad social, las constancias de pago de seguridad social, las constancias de pago de salario y registro de ingreso y salida del personal. De esta documentación, también el inspector va a hacer una revisión de la documentación en el instituto, que va a hacer para cotejar, en todo caso, que las planillas de seguridad social microfilmadas que obran en el instituto coincidan con las que se encuentran en la empresa. Luego eso se hace una verificación de campo. Aquí la verificación de campo más que todo es que el inspector va a determinar en las condiciones en las cuales el trabajador realiza su trabajo, si está ejerciendo la función que le corresponde de acuerdo al contrato de trabajo. Luego va a emitir el informe y lo va a elevar a la autoridad competente.
Eh, Vemos entonces en qué momento entra la fase conciliatoria de que estas inspecciones puedan generar en torno de un conflicto que pueda hacer el patrón. Aquí pues vemos que puede ser que el que ha puesto la denuncia ha sido el trabajador, referente a que no se han estado cubriendo sus cuotas patronales, lo cual ha podido desencadenar en que no se le preste el servicio médico hospitalario o los otros servicios que el instituto pueda prestar. Esto en tanto sea un laborante. Cuando él ya dejó de trabajar para la empresa, puede ocasionar que si las cuotas no se pagaron como correspondía, que el trabajador no vaya a tener acceso a la jubilación que tiene derecho, ¿verdad? Y esto le va a cargar a él acudir, ¿verdad? A a una demanda laboral para poder, de que él tenga derecho, luego de haber agotado la vía administrativa para poder acceder a la jubilación. Entonces, con estas inspecciones se va a prevenir que esto ocurra, porque entonces va a poder determinar con antelación qué cuotas son las que el patrón no ha pagado y si ha descontado o no al trabajador las cuotas que también a él le corresponden. Y si ese al tenerlas las ha elevado como corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vemos también un caso de conciliación que estimamos que podría darse, tal vez no como una conciliación, pero sí como un convenio al cual puede llegar el instituto con los patronos. Es en el caso que se dio recientemente por la pandemia de COVID-19, cuando fueron suspendidas las cuotas personales derivadas de la suspensión de los contratos laborales, ¿verdad? Entonces, en este caso, el IX suscribió convenios con las partes para poder pagar en cuotas las partes que tenían pendientes de pago. Vemos también cómo se emitió o se promovió, se materializó, más bien dicho, esa situación mediante el acuerdo 1472 del instituto, donde se promovió el pago por cuotas de las cuotas pendientes de otras tributaciones pendientes ante el IX. Acá pues vemos cómo se documentó también esta misma situación en prensa libre. Ahora vamos a abordar el rol de la Procuraduría General de la Nación como un representante del Estado en la solución de conflictos por medio de métodos desjudicializadores, para cual vamos a abordar también indicando que tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales, así como también la representación constitucional del Estado dentro y fuera del territorio nacional, sosteniendo los derechos de la nación en todos los juicios en que fuera parte, promoviendo la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten a su favor y otros, por lo cual es conocido como el abogado del Estado. Vemos que el fundamento legal que tenemos para la Procuraduría General de la Nación, pues inicia desde el artículo 252 de la Constitución Política de la República, en la cual establece que la Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirán por su ley orgánica. Luego entonces vamos a lo que establece la ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación, que es el decreto 512, que era la ley orgánica del Ministerio Público. Y nos indica entonces esta norma que dentro de las funciones que tiene la Procuraduría está el representar y sostener los derechos de la nación en todos los juicios en que fuera parte. Esta es una de las funciones que estimamos es la que más nos interesa en el tema que estamos abordando, en el aspecto de las demandas laborales que pudieran el Estado ser notificado dentro de las demandas que presentan los trabajadores del Estado. En las otras funciones que tiene, pues está la intervenir, si así lo dispusiera el organismo ejecutivo, y conforme a las instrucciones de este, en los negocios en que estuviera interesada la nación, la formalización de los actos y suscribir los contratos que sean necesarios para tal. Y por último, representar a niños y niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes ante cualquier tribunal de justicia cuando no tienen representación. Entonces, como señalé anteriormente, la función que más nos interesa en este momento resaltar, pues es la primera, ¿verdad? Cuando la PGN actúa en representación
de los derechos de la nación en todos los juicios, en particular entonces en los juicios laborales. Esto lo refiere el artículo 13. Asimismo, establece el artículo 19, dice que sin expresa autorización del correspondiente Ministerio de Estado, el Procurador General no puede absolver posiciones ni confesar demandas, pedir el sobreseimiento de los asuntos, celebrar transacciones o compromisos, o desistir de los juicios o recursos que promueva en ejercicio de la personalidad de la nación. Vemos que acá es donde se encuentra entonces, podríamos decir, una prohibición que tiene la Procuraduría General de la Nación de celebrar transacciones o compromisos. Dentro de las otras funciones también se encuentran, dice que tampoco podrá dejar de promover los recursos pertinentes contra las resoluciones desfavorables, en todo o en parte, a los intereses que representen el ejercicio de esa misma personalidad. También dice, los tribunales en ningún caso podrán declarar confesa a la nación en rebeldía del Procurador General, pero hasta está en la obligación de concurrir a las diligencias de posiciones. Entonces, este artículo es el que nos da el sustento o le da sustento a la Procuraduría, por el cual ellos no, actualmente, pues no celebran transacciones y compromisos en un ámbito, y pues es el caso que está con el ámbito laboral. Quisimos traer también a colación una resolución de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 804 del año 2020, en el cual dentro del contenido de la resolución señalaba la Corte que la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la personería de la nación, debe agotar todas las acciones, recursos e incidentes en defensa de los intereses que le han sido encomendados. Entonces vemos que es conteste entonces también lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad con lo que ya señalábamos referente al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría. Es de considerar entonces, cuando hacemos ya la interrogante de por qué el Estado no aplica procedimientos desjudicializadores laborales. Y es porque consideramos que las funciones de la Procuraduría General de la Nación están establecidas, como ya dijimos, en el decreto 512 del Congreso de la República, en específico su artículo 19, y que en este mismo artículo no le es permitido al Procurador General de la Nación celebrar transacciones o compromisos. Quisimos traer también una parte de derecho comparado porque vemos que esta postura que asume la PGN, pues que si bien es cierto está fundamentado en normas, pero también vemos que ha sido en detrimento de la propia nación, ¿verdad? Por los altos pagos que ha tocado que pagar de daños y perjuicios, de indemnizaciones y de todas estas prestaciones laborales que se han generado, que podrían haberse evitado, tal vez en el caso del daños y perjuicios y indemnización, si hubiera tenido la facultad o la potestad de poder conciliar. Vemos el caso de El Salvador, que ellos en su decreto 775, que es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de El Salvador, que es PGR, ellos entre la misión que tienen, pues corresponde, dice, a la Procuraduría General de la República promover y atender con equidad de género la defensa de la familia, de las personas e intereses de los menores incapaces, adultos mayores, conceder asistencia legal, atención psicológica de carácter preventivo, y aquí viene lo más interesante, que ellos otorgan el servicio de mediación y conciliación de casos también de derechos laborales, no solo de todos los demás ámbitos que ellos o ramas que ellos conocen, sino específicamente en la que a nosotros nos interesa, que es el derecho laboral. Ellos, dentro de la misma organización o del mismo seno de la PGR, cuentan con una dependencia especializada que conoce de mediación y conciliación en casos laborales, lo cual vemos que esa se llama Unidad de Defensa de Derechos del Trabajador, y ellos acá pues dice que brindan dentro de los servicios pues la conciliación en materia laboral.
Y establecen en el artículo 30, que es el que estamos haciendo referencia, que el acuerdo al cual llegan los trabajadores con sus empleadores en la unidad de defensa de derechos de trabajadores es de carácter obligatorio. Se consignará en un acta y la certificación de la misma tendrá fuerza ejecutiva y se hará cumplir en la misma forma de las sentencias laborales por el juez que habría conocido de la primera instancia del conflicto. El inicio del procedimiento de la conciliación interrumpe el término de la prescripción de las acciones reclamadas por el trabajador a su empleador y los procedimientos de conciliación serán desarrollados por el reglamento de esta misma ley. Entonces, si vemos dentro de la misma PGR de El Salvador, ellos tienen una unidad especializada que dentro de sus funciones está específicamente el prestar el servicio de conciliación, que veíamos nosotros que se asemeja en gran manera a los centros de mediación de acá de Guatemala, pero dentro de la misma PGR. Esto está entonces en el artículo 30. Gracias por su atención.